El Señor les bendiga, hermanitas lindas. Vamos a dar continuidad a estos versículos en los que estamos meditando y estamos en la primera carta de Juan. Me corresponde el versículo 10 del capítulo 3. Pero voy a leer versículo 9 para tener un poquito de contexto a continuación del versículo 10. El versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Número 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hice referencia al versículo 9 porque dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿En qué se manifiestan? En que son nacidos de Dios. Y los hijos del diablo, obviamente, son los que no hacen su voluntad, ¿verdad? Y dice al final del versículo, y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Qué significa manifestar? Según este diccionario hebreo, dice manifiestan es iluminar, o sea, brillar, mostrar, alumbrar, aparecer, parecer y resplandecer. En 1 Timoteo 4:15 dice, ocúpate en esas cosas, le dice Pablo a Timoteo, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, o sea, que todos puedan ver su crecimiento espiritual, ese conocimiento que crezca, que se note, que dé la luz, pero no su luz, la luz del Señor en su vida. Ahora, ¿qué significa o a quiénes se refiere cuando dice hijos de Dios? Se refiere en el sentido de que a quienes Dios ama y aprecia como un padre, generalmente de los adoradores, devotos de Dios, los rectos, santos y cristianos. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A quienes creen en su nombre. Romanos 8, 16, 17 y 21 dice así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense bien, si es que padecemos juntamente con Él. El 21 dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Hay mucho que leer, hermanas. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora en referencia a los hijos del diablo. Así dice el versículo. El versículo es bien tajante. No anda con palabras bonitas, algo que agradable a los oídos. Dice, en el sentido de sus seguidores, o sea, los súbditos, los que encontraste a los hijos de Dios. Encontré una palabra que dice diabolos, que es lo que significa diablo. Se refiere, dice, como a él como calumniador, acusador, adversario, autor de maldad. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en Sofonías 3, 1 y 2. Ay, hermana, discúlpenme que yo he estado peleando con este teléfono y por fin se terminó de caer. Disculpen. Ok, se me perdió la cita. Sofonías, ahí viene de regreso. Perdón. Aquí está. Sofonías dice, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Lo menciono ahorita porque quiero mencionarlo al final, hermanas, de los minutos que tengo para presentar esta meditación. Y continuemos. Estaba hablando de Jerusalén. Jerusalén es la que se oye ay de la ciudad. ¿De quién?
de Jerusalén, rebelde y contaminado, que no escuchó la voz ni la corrección y que más no confió en Jehová y no se acercó a Dios. Apocalipsis 12, 9 y 10 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo. Pero al final de esta nota, que permítame, dice, habla de una descripción de cómo se conoce a Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y en el versículo 10 dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermanas, el enemigo está tras nosotros día y noche, no descansa, es como león rugiente, como dice el versículo. En el Nuevo Testamento aparecen otras formas de llamarle a Satanás, y se le conoce también como el enemigo constante de los seguidores de Cristo, lleno de falsedad y malicia. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús le respondió, dice en Juan 6:70, ¿no os he escogido a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? ¿A quién se está refiriendo? A Judas. Estos versículos, hermanas, para que no nos confiemos de quienes creamos que son hijos de Dios y sean hijos del diablo. Aquel que no hace justicia. En Miqueas 6, 8 y 9 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y dice, la voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, este versículo se lo saben todas de memoria, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero quiero que hagas énfasis en el versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Y hermanas, recuerden que nosotros hemos sido creadas ¿para qué? Para hacer buenas obras. Implica que no tenemos salida, tenemos que ser justas, sobre todo con nuestros hermanos. Hebreos 2:14 dice, así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pedro nos da un consejo en 1 Pedro 5:8, sé sobrios y velad. Estas son las instrucciones, hermanas, para que nosotros podamos contrarrestar al enemigo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si alguien dice, perdón, el Señor nos ha provisto, o bien, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si estamos nosotros conectadas con el Señor, hermanas, con qué facilidad vamos a poder resistir al diablo. Pero si nosotros no tenemos esa comunicación con el Señor, no estamos en constante aprendizaje, escudriñando las escrituras, en oración, activas, haciendo la voluntad, haciendo obra,
buscando a las viudas, a los desamparados, hermanas, con mucha facilidad llegar al enemigo. Recuerden que anda como león. ¿Cómo andan los leones buscando a su presa? Rodeándolo, viendo en qué momento se descuida para poder cazarla. El Señor nos ha proveído de un regalo muy hermoso, y es que su gracia y su misericordia es la que nos ha permitido que nosotros seamos sus hijas. Hemos nacido de nuevo. Él nos ha transformado de esa naturaleza pecaminosa con la que nosotros nacimos, porque si no lo han notado, nosotros no enseñamos a los niños a ser celosos ni egoístas. Es natural. Implica que si nosotros hemos tenido esa transformación es porque nosotros hemos suplicado al Señor y nos hemos arrepentido y hemos llegado a las aguas del bautismo. ¿Por qué el apóstol Juan insiste en esta situación que tenemos que perseverar y ver que seamos quienes son hijos de Dios, que distingamos y que podamos evaluar y ver quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo? Es porque Él quiere que nosotros no nos perdamos, que trabajemos por esa riqueza espiritual, por esa corona que tenemos en los cielos. Y acuérdense, eso que dicen los sectarios, que salvos, ¿cómo es que dicen? Salvo siempre salvos, algo que sí dicen, ¿verdad? La salvación la podemos perder si nosotros no trabajamos por ella. Recordemos que el Señor ya pagó por nosotros, Él entregó su vida. Hay un precio y es su sangre, hermanas. No es cualquier cosa, no solamente es ese juguito de uva que nosotros tomamos los domingos, ese es un recordatorio. Pero si hacemos memoria de cada vez que nosotros llevamos ese poquito de sangre en lo que nosotros conmemoramos, hermanas, es una vida que se entregó por usted y por mí, para que nosotros pudiéramos tener esa esperanza de salvación. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Juan estaba hablándonos a nosotros como cristianas, como hijas de Dios. Este capítulo 3 analiza a fondo la importancia de ser hijos de Dios y lo que implica, hermanas, ser hijas de Dios, pero lo más importante, amarnos unas con otras, estar pendientes unas de otras. Hagamos un análisis, hermanitas, de cómo está nuestra relación con Cristo y procuremos que esta interacción con el Señor sea más fluida. Que esas palabras del apóstol Juan, esa invitación que tiene para que nosotros tengamos y presentemos al Señor un amor más puro, y que sea natural, que no sea algo fingido, y que si el Señor es justo, nosotros tenemos también que procurar eso con nuestras hermanas y nuestros hermanos, obviamente. Cuando les dije que quería mencionar esto de Sofonías, es porque si nosotros tomamos esas palabras que le dijo a Jerusalén, que nosotros escuchemos su voz, que recibamos la corrección con amor, no con orgullo, sino que con humildad, que confiemos en el Señor plenamente y totalmente, y que nos acerquemos confiadas, porque el Señor siempre está ahí para escuchar nuestras penas, para escuchar nuestras quejas, si acaso las tenemos, nuestros agradecimientos, todas nuestras angustias. Y 1 Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanas. Gracias por su paciencia. Amén.